Buenos días, hermanos. Qué importante es para la iglesia sumarse con miles de hermanos en todo el planeta en este acto de intercesión por los hermanos que están en otras culturas o en su propia cultura siendo perseguidos por causa de la fe en Cristo. El Señor, como oraba la hermana Esther, ya había dicho que eso sucedería. Entonces, una iglesia que es indiferente a este llamado no está entendiendo su misión y tampoco su identidad. Somos llamados, no solo un día que es dedicado para eso. Deberíamos estar todos los días orando por la obra del Señor y por el reino de Dios que va avanzando. Si bien es cierto, estamos en una serie de sermones en Marcos, hoy nosotros estamos dando una pausa y yo tengo una palabra que compartir a la iglesia en esta mañana y que está en Mateo capítulo 16. Mateo capítulo 16, del versículo 16 a 18. Vemos aquí a nuestros hermanos de Villarrica. Queremos orar después por Lorena, que perdió a su papá. Quizá por esta razón esté en Santiago con su familia. Y oramos para que el Señor consuele y conforte su corazón y de toda su familia. Y como iglesia les pido que estemos orando por eso, para que el Señor fortalezca a nuestros amados hermanos. Siempre es muy duro perder un ente querido, es difícil. Y solo Dios y su Espíritu nos puede consolar. Este texto de Mateo capítulo 16, en realidad la perícopa comienza en el versículo 13 y va hasta el 20. Sin embargo, yo quiero leer solamente estos 3 versículos, pero vamos a explorar todo el contexto, ¿ok? Y aquí hay una respuesta de Simón Pedro acerca de la pregunta que hace Cristo: ¿quién dice las personas que soy yo? Y comienzan a decir unos que eres Juan el Bautista, otros Elías, algún profeta como Jeremías, en fin. Y de repente Cristo en un momento de intimidad con sus discípulos pregunta: ¿y ustedes? Para ustedes, ¿quién soy yo? Y para ustedes, hermanos, ¿quién es Jesucristo? La respuesta a esta pregunta determinará toda tu eternidad. ¿Quién es Jesús para ti? Determina toda tu vida. No solo en la eternidad, sino en este lado de acá de la eternidad, la forma como vivimos. ¿Quién es Jesús para ti? El Señor me dio la gracia de recordar, semana pasada cuando estuve fuera de Chile, a 2 personas que hoy día son pastores, que yo los llevé a Cristo en la adolescencia, juventud, y ver cómo están sirviendo al Señor firmemente y con un corazón dispuesto a hacer conocida el mensaje más importante: ¿quién es Jesucristo? Bueno, entonces Cristo pregunta eso a sus discípulos y Simón, no le gustaba a Simón que otro discípulo contestara primero, entonces él quería ser siempre el primero. Entonces, versículo 16 dice: respondiendo Simón Pedro, dijo: tú eres el Cristo, el Mesías, el ungido, el descendiente de David, el Mesías, raíz de David. En estas palabras de Pedro está todo eso, da por sentado. El Hijo del Dios
viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro. Petros es la palabra utilizada. Tú eres Petros, parte de una piedra, como algo que se rompió de una piedra más grande. Tú eres Petros. Y sobre esta roca, Cristo, la roca, Petra, esta es la palabra esencial que origina de Petros, de Petra viene Petros. Y sobre esta roca, sobre mí, edificaré mi iglesia. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Oremos. Padre, en esta mañana te damos gracias, Señor, por tu palabra. Bendícenos, Señor, con tu Espíritu Santo. Te damos gracias y oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Imagina ustedes una organización que ha sobrevivido a todos los imperios, persecuciones, crisis, pandemias, guerras, escándalos. Y yo no estoy hablando de una multinacional, estoy hablando de la iglesia de Cristo. ¿Y cuál es su secreto? No está en su estructura, no está en las estrategias humanas, no está en su forma de gobierno. El secreto, si es que es un secreto, no es un secreto, está en su fundador, Cristo mismo, quien es el fundamento, el dueño, el constructor y el protector de la iglesia. En estos 3 versículos que hemos leído, él habla de estas 4 cosas. Él es el fundamento, el dueño, el constructor y el protector de su iglesia. Y es por esta razón que esta iglesia ha atravesado siglos y siglos y sigue creciendo y sigue avanzando y va avanzando. Y donde hay persecución, ella parece que crece más. Como decía el padre de la iglesia, mientras la sangre de los fieles discípulos de Cristo cae en el suelo por su fidelidad, es como una semilla de la fidelidad de Dios que hace crecer su iglesia. Y esta iglesia va avanzando y va avanzando cada vez más. ¿Por qué? Porque es obra santa, es de Dios. Porque Dios determinó que su iglesia sería impagable. Nadie la puede detener. Y el éxito de la iglesia no depende del pastor, de sus líderes, de sus estrategias, de sus recursos humanos, financieros. No. Depende de la voluntad de Dios y del plan de Dios y del Señor, el mismo rey de su iglesia. Él conduce su iglesia. De repente, en su soberana voluntad, Él determinó que esta iglesia va a pasar por pruebas, por persecución, por lutos, por tragedias. Y eso no significa que Él perdió el control de su iglesia. Jamás. Como hemos dicho acá varias veces, en el cielo, en la sala del comando del universo, no hay pánico, todo está en paz. Y nosotros aquí, desesperados, angustiados, y ahora, ¿qué será de nosotros? Dios mío, una pandemia, Dios mío, grande temblor. Y ahora, pastor, esta guerra entre Irán y Israel, Dios mío, ¿qué va a pasar con el mundo? Yo no tengo la respuesta porque no conozco el futuro, pero yo conozco a alguien que sabe de todo y que es soberano y que tiene en sus manos el corazón de los reyes, de los emperadores, de los presidentes de todas las naciones, y hace lo que Él quiere.
si Él quiere que nosotros pasemos por una otra gran guerra mundial, nos tocará. Y que ojalá seamos como la iglesia primitiva que no oró diciendo, Señor, líbranos de la persecución. No, oró así, Señor, en medio de la persecución, danos de nuevo para hacerte conocido. Una iglesia madura es una iglesia que ora por la voluntad de Dios, no por lo que ella quiere. Bueno, Jesús está en Cesarea de Filipo, una ciudad llena de templos paganos, cultos idolatría, y es allí, entre tanta confusión religiosa, donde comienza este diálogo acerca de quién es Jesús para las personas y también para ellos. Y ahí Pedro, por una revelación divina, contesta, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces Jesús ahí declara la identidad, la misión y la victoria de su iglesia. Pedro podría decir, ¿ves cómo soy bueno? Yo tengo la respuesta. Y para que no quepa duda, Cristo dice, muy bien, Simón, bienaventurado eres. No porque fuiste correcto en tu respuesta, porque tu respuesta es correcta, porque el Espíritu Santo de Dios, mi Padre, te lo reveló. No viene de ti. Todo bueno que tú haces es por la gracia de Dios. Todo lo malo que tú y yo hacemos, culpa nuestra. Siempre. Entonces, cuando el Señor nos utiliza para hacer algo bueno, reconocemos la buena mano de Dios en nuestras vidas. Yo hoy día me estaba afeitando y llega mi hija de 4 años con una bandeja de desayuno para el Día del Padre, con un dibujo y sus ojos así, y desde chiquitita haciendo eso, y va creciendo, Dios mediante, aprendiendo que las cosas buenas que hacemos es por la gracia de Dios. No nace de nosotros. Incluso los impíos, hombres y mujeres que no temen al Señor, son capaces de hacer cosas buenas por la gracia común, por una intervención de Dios que frena la maldad de la humanidad hasta las últimas consecuencias, porque Dios actúa en todas las cosas. Entonces, bueno, dentro de esta conversación con los discípulos, en estos versículos, el Señor nos habla acerca de la iglesia, de su iglesia. Si no me equivoco, la primera vez que aparece aquí la palabra iglesia. Y Cristo está diciendo, yo voy a edificar mi iglesia. Ahora, ¿de qué estamos hablando? Si hay tantas iglesias, ¿cuál es la iglesia de Cristo? ¿Cuál es la definición de iglesia? Hay tantas denominaciones, tantas iglesias que dicen, nosotros tenemos la verdad. Otros dicen, no, nosotros tenemos la verdad. ¿Dónde está la verdad? En la palabra de Dios. Hermanos, tú has dado gracia de todo tu corazón por esto que yo tengo aquí en mis manos, la palabra de Dios. Esto es el tesoro más precioso que existe en este mundo. La autorrevelación de Dios. Esto no es un libro común que tú dejas en tu oficina, en tu escritorio. Es la palabra de Dios. ¿Quieres que tus nietos, tus hijos, tu familia sean sabios? Aquí está. La más grande inversión, enseñarles la palabra de Dios. Nada en este mundo reemplaza el poder del Evangelio que transforma vidas a lo largo de la historia.
la forma como tú lidias con este libro, que es la palabra de Dios, única regla de fe y conducta, inspirado por Dios, inerrante, infalible, útil para corregir, amonestar, guiar, enseñar. Haga de ti hombre necio, mujer necia, hombre sabio o mujer sabia. Todo depende de qué lugar esta palabra ocupará en tu corazón. Entonces, la definición de iglesia, la mejor, ¿dónde está? En la palabra de Dios. La teología bíblica, la teología sistemática nos puede ayudar desde que sean siervas de las Escrituras. ¿Ok? Entonces, yo traté de buscar una definición. ¿Qué es iglesia? Porque Cristo está hablando que va a edificar una iglesia. ¿Qué iglesia es esta? La iglesia de Cristo es el pueblo redimido por su sangre, llamado por el Evangelio, unido a Él, este pueblo, a Cristo, por la fe, habitado por el Espíritu Santo, que vive para la gloria de Dios. ¿Cómo? En adoración, edificación mutua, proclamación del Evangelio y servicio al prójimo. Esta es la iglesia. La comunidad de pecadores redimidos, llamados para afuera, para predicar, para proclamar y para servir. Un pueblo que tiene una tremenda responsabilidad, bendecir todo el mundo. Promesa de Dios hecha a Abraham. En ti y en tu descendencia, toda la tierra será bendecida. Y la tierra es bendecida cuando un cristiano está trabajando en el banco, en la universidad, preparando las mejores clases para la gloria de Dios. Y los alumnos, oye, qué profesor diferente. ¿Por qué? Porque trabaja para la gloria de Dios. Qué hermano diferente. Hermano no. Qué persona diferente. ¿Qué tiene esta persona por detrás? La gloria de Dios es su obsesión. Sirve. ¿Por qué esta persona trata tan bien a las otras? Porque es una cristiana. Porque sirve a los propósitos de Dios. ¿Qué estás haciendo tú de tu vocación? ¿Para quién vives? ¿Cuál es el propósito de tu existencia? Debe ser la gloria de Dios. Entonces, esta es la iglesia. Esta iglesia puede ser visible o invisible. ¿Qué significa iglesia invisible? Todos los verdaderos creyentes, vivos, muertos, los que van a nacer, solo puede ser vista por Dios la iglesia invisible. Todos los cristianos de todos los tiempos es la iglesia invisible, los verdaderos cristianos. Esta iglesia es una, es decir, Cristo tiene una sola iglesia. Esta iglesia no se puede dividir. Esta iglesia es universal, presente en todo el mundo, Apocalipsis 5:9, de todas las tribus, pueblos. Esta iglesia es triunfante, victoriosa, porque son personas lavadas por la sangre de Cristo. Y también está la iglesia visible. ¿Cuál es esta? La que está en Avenida Presidente Sebastián Piñera 511, que tiene un listado de miembros. Una iglesia local que se organiza alrededor de una denominación. En caso nuestro somos presbiterianos. Tenemos una forma de gobierno. Creemos, tenemos documentos confesionales que nos representan. Y esta iglesia también visible es conformada por verdaderos creyentes que hacen parte de una iglesia local. Ahora, en esta iglesia también asisten personas que no son creyentes. Está en medio de la iglesia visible. Esta iglesia es una iglesia que tiene doctrina, sistema de gobierno, administra los sacramentos, participa de los sacramentos. Esta es la iglesia visible. ¿Cuál es el propósito de la iglesia visible? Una iglesia, para ser iglesia, según los reformadores, tiene 3 marcas. Predicación fiel, predica fielmente la palabra, administra correctamente los sacramentos
y administra fielmente la disciplina eclesiástica. Disciplina personas que no están caminando de acuerdo a la palabra de Dios. Disciplina en público, disciplina en privado. Ahora, esta iglesia tiene 4 columnas. 4 columnas. La verdadera iglesia de Cristo. Primera columna, liturgia, cultuar a Dios. Liturgia, adorar a Dios. Edificar a los miembros, didascalía, enseñanza. Después, la iglesia tiene un carácter querigmático. Querigma, proclamar el evangelio y a Jesucristo. Evangelizar el mundo. Plantar iglesias, enviar misioneros, sostener misioneros, hablar de la obra misionera, invitar a la iglesia a orar por la obra misionera. Aquí y en el exterior. Y después, atender a los necesitados, diaconía. Estas son las 4 columnas de la iglesia. Entonces, la primera enseñanza que tenemos aquí es el Señor diciendo que Él es el fundamento de la iglesia, la base. La iglesia verdadera, la iglesia de Cristo es cimentada en la vida, en la obra del propio Jesucristo. Él es la roca y su iglesia está edificada sobre Él. Una iglesia fiel es una iglesia edificada en Cristo. Es cristocéntrica. Esta es la verdadera iglesia. Mira lo que dice Pablo en 1 Corintios capítulo 3 versículo 11. Porque nadie puede poner otro fundamento que sobre el que está puesto, el cual es Jesucristo. Nadie puede poner otro fundamento. No es Cristo y algo más. No es Cristo y las buenas obras. Ellas son importantes, pero el fundamento es Cristo. No es el líder, no es el pastor, no son los presbíteros, no son los diáconos el fundamento de la iglesia. Estoy hablando del principal fundamento, de donde la iglesia es edificada. No es sobre Pedro como muchos piensan. Es sobre Cristo. Imagínense si la iglesia fuera fundada sobre el fundamento directamente de Pedro, tan inconstante, fallo, como todos los hombres de este mundo. No es así. No es así. Esta iglesia tiene una belleza impresionante. A pesar de sus pecados, sus defectos, sus delitos, esta es una iglesia amada por el Señor. Tan amada por el Señor. Efesios capítulo 2 versículo 20, Pablo dice: edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular que sostiene todo. Cristo. Este texto es muy directo. Pablo afirma que no hay otro fundamento posible fuera de Cristo. Si Pedro o otro apóstol fueran el fundamento en el sentido absoluto, esta afirmación sería falsa. Pero la palabra de Dios, es verdad. Juan Calvino dice: la fe en Cristo es el cimiento inquebrantable de la iglesia. Si se remueve, todo se derrumba. ¿Cómo podemos ser llamados una iglesia de Cristo sin Cristo? Construir sin Cristo es como edificar casa sobre la arena. La tormenta revelará si la base de esta iglesia es correcta o no, si es Cristo o no. En la persecución, por ejemplo, como en Esmirna, en Apocalipsis capítulo 2, versículos de 8 a 11, esta iglesia que era perseguida, quizás la más perseguida de las 7,
ser cristiano en Esmirna no era para cobardes. ¿Está tu vida, tu familia, tu ministerio cimentado en Cristo o en sentimientos? ¿En tradiciones o en personas? Solo Cristo es la roca firme. Después, el versículo 18 dice lo siguiente: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Quién dice eso? Jesús. ¿De quién es la iglesia? De Él. Cristo es el dueño de la iglesia. Por lo tanto, por ejemplo, esta iglesia está pasando por un tiempo de transición pastoral. ¿Tienen que preocuparse? Está bien, puede preocuparse. Orar, trabajar, servir fielmente. Pero finalmente es la iglesia de Dios. El Señor la está cuidando. Tengamos paz en nuestro corazón. Porque si alguien verdaderamente está preocupado con quién va a liderar esta iglesia, o quién va a liderar junto con los líderes de esta iglesia para que sea y siga siendo de bendición, es el propio dueño de la iglesia, el Señor Jesucristo. Ya tiene el pastor y puede ser diferente de lo que todos nosotros pensamos. Si Él quiere, Él va a poner. Él es el Señor de la iglesia. Él dice: yo edificaré a mi iglesia. Él es el pastor supremo. Todos nosotros que nos llamamos pastores, somos ordenados, somos sus pastores auxiliares del supremo pastor, para servir a sus propósitos. La iglesia no pertenece a ningún hombre, denominación, ni tradición. Es propiedad exclusiva de Dios en Cristo. ¿Por qué Cristo? Porque Cristo la compró con su sangre. La iglesia del Señor, la cual Él adquirió con su propia sangre. Solo quien paga el precio tiene derecho de propiedad. Cristo no solo fundó, sino redimió la iglesia. Ningún pastor, apóstol, ni denominación puede decir lo mismo. Él es su único dueño legítimo. John Stott dice lo siguiente: la sangre del Redentor es el título de propiedad más absoluto que pueda existir. El doctor David Martin Lloyd-Jones dice: la iglesia pertenece a Cristo porque fue comprada por Él, llamada por Él, sostenida por Él. Colosenses capítulo 1, versículo 18 dice: Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Cabeza. Señor, dueño de la iglesia. Ya, ¿y por qué nosotros decimos que Cristo es el dueño de la iglesia? De manera resumida: porque la compró, porque la edifica, porque la gobierna, porque la cuida, porque la santifica, porque la preserva y porque se la presentará gloriosa a sí mismo. La iglesia está en sus manos. Los líderes están en sus manos. Todo está bajo sus manos y su absoluto control. Lloyd-Jones sigue diciendo: la iglesia no es un club de creyentes, ni una institución humana. Es el pueblo redimido del Cordero que le pertenece por derecho eterno. ¿Quién gobierna nuestras decisiones como iglesia? ¿La asamblea? ¿El consistorio? ¿El comité de púlpito? Sería ingenuidad pensar que nosotros podemos detener los planes de Dios. No podemos. Qué bueno. Es esperanzador saber de eso.
Pero Él no es solo el fundamento de la iglesia. Él no solo es el dueño de la iglesia. Él es el constructor, edificador de su iglesia. Porque Él dice, yo edificaré a mi iglesia. ¿Y cómo el Señor edifica su iglesia? Por su palabra, por líderes, pastores, presbíteros, diáconos, hermanos, líderes, grupos de crecimiento, evangelismo, departamento de misiones. Edifica su iglesia, plantación de iglesia, tantas estrategias, discipulado, ¿cierto? Él está edificando su iglesia. Y Dios levanta un pastor para sembrar, otro para regar, pero el crecimiento verdadero lo da Dios, el Señor. Él, porque la iglesia es de Él, porque Él la está edificando. Él no solo planeó la iglesia, Él la edifica activamente cada día, de gloria en gloria, activamente, mediante su palabra, mediante su espíritu, mediante la comunión de los santos. Nosotros tuvimos esta semana una reunión de los líderes. Qué tiempo más hermoso de oración, de comunión, de hablar de la vida de la iglesia en unanimidad, en unidad, aún en un tiempo de transición, orando, clamando al Señor. Todos los temas quedan en segundo plano, porque la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarda nuestros corazones cuando dependemos de Dios. Jesucristo no delega la obra fundacional de su iglesia a nadie. Él la inicia, la construye y la sostiene. John Stott dice eso. Filipenses capítulo 1, versículo 6 dice: estoy persuadido de esto, que Él que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Pedro, 1 Pedro capítulo 2, 5, también ustedes como piedras vivas sean edificadas como casa espiritual y sacerdocio real. El Señor sigue edificando a su iglesia. Hermano Bavin, que dice, Cristo no solo inicia esta iglesia, Él es su arquitecto constante y su edificador fiel. Así como un escultor o un artista trabaja día tras día en su obra, Cristo está formando su iglesia con paciencia, poder y precisión. No sé si han podido estar en la Capilla Sixtina de Miguel Ángel y visto esta grandiosidad de arte tremenda, hermosa. Lo que Dios está haciendo es mucho más potente, hermoso y poderoso que eso. Él está edificando su iglesia. Él está dando crecimiento a esta iglesia. ¿Por qué? Porque la fundó con su sangre, porque la sostiene con su palabra, porque la moldea con su espíritu y porque la protege de las puertas del Hades mientras avanza. Y este es la última enseñanza que este texto nos trae. Cuando en el final del versículo 18 dice: y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Por mucho tiempo, mucha gente pensaba que este texto se referiría a que la iglesia está siendo atacada por el Hades y los líderes están en la puerta tratando de defenderla para que el infierno no entre dentro de la iglesia. Y esta no es la interpretación del texto. Es al revés. La iglesia invade el infierno y el infierno no la puede detener. Porque va avanzando. Nadie la puede detener. Nadie. Y vivimos en una constante batalla espiritual.
Cuando tú en tu casa dice, sea tu reino, venga tu reino, la oración de Padre Nuestro, ¿cierto? ¿Qué estás haciendo tú cuando dices, venga tu reino? ¿Sabe qué está haciendo? La declaración más potente de batalla espiritual. Venga tu reino, Señor. Muchas veces oramos sin entender lo que estamos haciendo. El reino de Dios prevalece. Cristo garantiza personalmente la victoria de su iglesia sobre todos los enemigos espirituales, lo que implica su constante protección. Cristo es el protector de la iglesia. Él la protege. Las puertas del Hades no prevalecerán en su contra. Ni la muerte, ni el poder del infierno. Nadie puede detener la iglesia. Aquí Hades representa las fuerzas del mal, la muerte, el infierno. La promesa, John Stott hablando acerca de la iglesia dice, la promesa que Dios hace que el infierno no podrá resistir a la iglesia, no es una promesa de inmunidad al conflicto, sino de victoria segura bajo el resguardo de Cristo. Porque pruebas vamos a tener, tormentas vamos a tener, terremotos vamos a tener, luchas vamos a tener, pero el Señor está con nosotros. Que pues diremos a esto, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Estuve muerto, pero he aquí que vivo por los siglos de los siglos, y yo, Cristo dice, tengo las llaves de la muerte y del Hades. Todo bajo su control, incluso el infierno. El infierno puede rugir, pero jamás triunfará sobre la iglesia que pertenece a Cristo. Charles Spurgeon dice eso. Durante siglos, imperios han intentado destruir la iglesia de Dios, pero la verdad es que ella sigue viva y creciendo cada vez más, cada vez más. Es como un incendio que el viento solo aviva y no apaga. Va avanzando sin que nadie que se le opone tiene poder sobre ella. Va avanzando, avanzando y avanzando. Y entonces, pastor, ¿qué mensaje eso trae a nuestro corazón hoy? No tengas miedo a los ataques del enemigo. Cristo ha vencido la muerte y tú formas parte de esta iglesia invencible. Permanezca fiel, hermano y hermana. No retroceda. Permanezca fiel. No te preocupes con ninguna transición pastoral. Ore. Sirva con fidelidad, con humildad y confía en lo que Dios está haciendo. Porque es obra de Dios. Cristo rescató su iglesia. Ama esta iglesia como a su esposo. Guía esta iglesia como a su pastor. Intercede como su sacerdote. Gobierna como su rey. Y la preservará hasta la gloria. Calvino dice, la iglesia es invencible. No por su fuerza, sino porque tiene un Salvador, un Redentor, que jamás duerme, jamás falla y jamás la abandona. ¡Qué tremendo! John Owen dice, el mundo pasa, pero la iglesia de Cristo permanece, porque fue levantada con sangre de Cristo, edificada con gracia de Cristo y protegida por la gloria de Cristo. Hermano y hermana, acerca de la iglesia, Cristo es su fundamento, su dueño, su edificador y su protector. Tú y yo estamos en las buenas manos de Dios. No debemos preocuparnos con nada. Estoy diciendo estos sentimientos que muchas veces trata de traer ansiedad a nuestros corazones. No te preocupes por eso, porque estamos en las buenas manos
de nuestro Dios. Te quiero invitar que oremos. Oremos. Ponte de pie para que oremos, por favor. Y vamos a orar y luego vamos a cantar el himno Alma bendice al Señor y luego recibir la bendición del Señor. Padre, gracias te damos en esta mañana por recordar a tu amada iglesia que estamos en tus manos y somos parte de la iglesia tuya, comprada por tu sangre, sustentada por tus manos, protegida por tu gran omnipotencia. Y Señor, gracias porque esta iglesia sigue avanzando y como dice la promesa de tu palabra, y nosotros hoy interiorizamos esta promesa que con tu sangre has comprado los que proceden de todas tribus, pueblos, lenguas y culturas. Te damos gracias, Señor, porque en la eternidad, en el decreto eterno, Señor, has comprado eternamente a un pueblo por la sangre de tu propio Hijo, Señor. Y esta iglesia sigue avanzando y pronto estará contigo en la eternidad. Te alabamos por eso, Señor. Oramos agradecidos en el nombre de Jesús. Amén y amén.